Dios les bendiga, amados hermanos, a todos los que nos están sintonizando en esta hermosa hora. Le damos la gloria, la honra al Señor por permitirnos una vez más poder llevar su palabra, poder exaltar su nombre a través de su palabra y de que tú puedas recibirla ahí donde tú te encuentres, en la paz de tu hogar, en tu trabajo, en el automóvil. Recibe esta palabra de parte del Señor, la cual sé que bendecirá tu vida de una manera sobrenatural. Yo quiero que pongamos en oración este tiempo, este momento, creyendo y declarando que el Espíritu de Dios convicta los corazones. El Espíritu Santo hace que esta tierra en la cual reciba esta palabra dé al 100 por 1 y que podamos ver la gloriosa manifestación del Espíritu Santo. Amado Dios, gracias, precioso Dios. Gracias te damos, Señor, gracias. Gracias. Sobran motivos para darte gracias. Sobran motivos para presentarnos en acción de gracias delante de ti. Gracias por esta preciosa oportunidad que tú nos das una vez más de llevar tu palabra. Gracias por todos aquellos que has puesto el querer como el hacer, que pones en su corazón recibir esta palabra que creo, amado Dios, que viene de ti, que has puesto en mi corazón. Y que sea, amado Dios, que esta palabra, Padre, germinará y dará más, Padre Santo, de lo que así es enviada al 100 por 1, Señor. Es recibida y creo, Padre, que dará su fruto. Espíritu Santo, toma total control en esta hora, de este tiempo, de este momento. Convicta los corazones, quita toda oposición, todo obstáculo que se quiera levantar en contra de tu palabra. Y que pueda esa palabra, Señor, aleluya, alimentar, llenar, restaurar, sanar, liberar nuestras vidas. Esa es nuestra petición, esa es nuestra oración en el nombre de tu Hijo amado. Amén y amén. Gloria al nombre del Señor. Dios te bendiga y quiero que vayamos a las Sagradas Escrituras en el libro de Segunda de Pedro. Vamos a buscar en Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19 al 21. Este mensaje lo he titulado La palabra más segura, la palabra profética. La palabra profética, la más segura. Y eso lo dice Segunda de Pedro 1, 19, 21, en nombre del Padre, del Hijo y la comunión de su Santo Espíritu. Tenemos también la palabra profética, más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de las Escrituras es interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Bendita palabra del Señor, digna de ser escuchada por todos. La palabra profética, la palabra más segura. Esa palabra honrando el mes de la Biblia, el mes de septiembre, en la cual agradecemos al Señor, aún en medio de una pandemia en la cual está viviendo el mundo entero y nuestro país. La palabra del Señor sigue vigente. El reino de Dios no se detiene. Por lo cual honramos la palabra de Dios y estamos agradecidos con el Señor de que nuestro país honre la palabra de Dios. De que la palabra pueda predicarse en los cuatro vientos de nuestra nación con libertad. Porque creemos que mientras la palabra de Dios se predique, la palabra de Dios se recibe, vamos a ver sanidad en nuestra tierra. Vamos a ver liberación, sanidades, milagros, prodigios. Tenemos la seguridad y la certeza. Aleluya. Y en esta hora el Señor quiere, aleluya, bendecirnos con esta preciosa palabra. La palabra profética, la más segura. ¿Qué es la profecía? La profecía viene de la palabra griega propanai, que se difiere o se define como sigue. Pro, que quiere decir antes, y pronai, que quiere decir hablar. Esto quiere decir eventos que se dicen que sucederán
por palabras habladas de antemano. Palabras que se dicen antes que suceden, antes de. Esto significa profecía. Por eso se dice que la profecía es una predicción, un pronóstico, un anuncio anticipado de eventos futuros a ocurrir. Entendemos entonces que la profecía es la acción comunicativa de Dios con los hombres, que es la palabra, es la forma en la cual Dios habla a los hombres a través de la palabra, a través de la Biblia, a través de la Escritura. Y es importante que tú y yo creamos que esta palabra es la palabra más segura. Esta palabra es fiable, es confiable. Podemos creer, podemos esperar, aleluya, el cumplimiento de ella. Como hijos de Dios que escudriñamos, amamos esta palabra, que cada día vemos el cumplimiento de ella, vemos las profecías, vemos lo que dice Mateo 24, lo que ha de acontecer en los últimos tiempos. Vendrían terremotos, hambres, pestes, guerras. Los hijos se levantarían contra los padres y los padres contra los hijos. Esto es profecía, esto es algo que los profetas antes de anunciaron que iba a acontecer. Igualmente vemos el nacimiento de Jesucristo, anunciado por los profetas, anunciado miles de años antes. Y se dio el cumplimiento, aleluya, que lo registra en el libro de los Evangelios de San Mateo. Entonces podemos ver que esta palabra es confiable y esta palabra es segura. Es una referencia a los eventos futuros. Es también una reprensión, una exhortación, una pieza de información. Como hijo de Dios no podemos ignorar la palabra de Dios. Como hijo de Dios tenemos que escudriñar y conocer lo que Dios habla a su pueblo, lo que Dios se revela a su pueblo a través de la palabra. Porque aquí nos dice las cosas que han de acontecer. Y cuando nosotros creemos en esta palabra, vamos a vivir conforme a su palabra. Vamos a estar convencidos de que ella es verdadera, es fiable y se ha de cumplir. Por eso, amada iglesia, amigos que me escuchas, aleluya, hay fidelidad en esta palabra. Podemos ver el cumplimiento de ella y que lo que todavía no se ha cumplido se va a cumplir. Por eso que como hijos de Dios tenemos que estar esperando la venida del Señor. Tenemos que esperar ese rapto donde la palabra nos enseña que la iglesia va a ser levantada. Donde Jesucristo viene a reinar con su pueblo en esta tierra. Y para nosotros creer que esta palabra es verdadera y fiable, tenemos que vivir conforme a la palabra dice, que tenemos que ser esa antorcha levantada en medio de la oscuridad. Tenemos que ser esas lámparas encendidas en la cual estamos llenándonos cada día de ese aceite fresco del Espíritu de Dios. Aleluya. Y no nos pase como la parábola de las vírgenes dormidas y las vírgenes que dice que se durmieron en la espera de su amado. La palabra nos enseña cómo las vírgenes prudentes estuvieron velando y aunque se durmieron junto con las insensatas, pero sus lámparas estaban llenas. Aleluya. Hay muchas formas y maneras en la cual la palabra nos enseña de cómo tenemos que vivir en este tiempo, en la cual estamos viendo las señales, en la cual estamos viendo el cumplimiento de esta palabra, en la cual así como vimos muchas cosas cumplirse, también se cumplirá la venida de Cristo, también se cumplirá en la cual vamos a presentarnos delante del tribunal de Cristo, también se cumplirá en la cual no hayan creído, en los que no creyeron y no recibieron, serán lanzados al lago de fuego, también se va a cumplir. Si tú y yo creemos que la Biblia es cargado de ver la veracidad de esta palabra y han visto que es cierta, han visto que es fiable. Y como hijo de Dios, cuánto más nosotros tenemos que creer de que hay un cielo y hay un infierno, de que esta vida, hay otra vida después de esta.
de que no como muchos por ahí, por ignorar las escrituras, piensan que después de esta vida se acabó todo. Eso indica que hay ignorancia en la palabra de Dios. Eso indica que no hay conocimiento de lo que la Biblia nos dice. Esta es la palabra más segura. Es la palabra. Por eso la palabra también nos enseña en Deuteronomio capítulo 18 que hay dos clases de profecía. Hay la profecía falsa y la profecía verdadera. ¿Qué quiere decir? En Deuteronomio 18 vemos los versículos 20 al 22. Estamos viendo cómo el Señor reprende a los falsos profetas, a aquellos que hablaron con sus propias concupiscencias, aquellos que hablaron lo que la gente quería oír, aquellos que esperaban solamente adulaciones de las demás y no diciendo lo que Dios quería decir. Porque cuando Dios habla hay reprensión. Cuando Dios habla podemos ver su amor a través de la palabra que te dice arrepiéntete, que te dice estás yendo por un camino que no es agradable a Dios, que te está diciendo necesitas enderezar tus pasos. Es importante porque Dios nos ama. ¿Qué padre que ama a sus hijos no los corrige, no los disciplina? Porque no quiere que vayan al error, no quiere de que el día de mañana le espere algo peor. Así es nuestro Padre y mucho más nos ama como nadie nos ha amado. Pero tristemente y terriblemente hay hombres y mujeres que se prestan como falsos profetas, anunciando una palabra, anunciando palabras proféticas que Dios no ha dicho, llevando al pueblo al error, llevando al pueblo al engaño y manteniéndose en su vida pecaminosa. Pero qué bueno, la palabra también nos habla de los hombres en la cual son profetas de parte de Dios que hablan anunciando, aleluya, sin importar lo que el hombre pueda hablar y decir, sin importar. ¿Por qué? Porque se le deben a Dios, porque se someten a Dios, porque hablan de parte de Dios sin temor alguno. Esto le pasó al rey David siendo rey. Vemos que el profeta Natán habló de parte de Dios, la cual tenía un pecado oculto. Pero por ser el rey el Señor no le iba a permitir, aleluya, que él estuviera en pecado oculto, que estuviera viviendo una vida en engaño y mentira sabiendo lo que había hecho. Y usa a su profeta para desenmascarar al pecado, para que él pudiera, aleluya, porque ese es el propósito de Dios. El propósito de Dios es que vengamos al arrepentimiento. El propósito de Dios es que en nuestros corazones haya cambio para que así podamos ver la bendición de Dios. Aleluya, y no sus juicios. Y así Dios sigue usando del Antiguo Testamento. Aquí leímos, el apóstol Pablo dice, aleluya, en los antiguos son los profetas. Hoy en día usa al Hijo de Dios. Usó a Jesucristo, en la cual a través del poder de su Espíritu Santo mora y vive en nosotros y nos sigue hablando. Hoy Señor te está hablando a través del poder de su Espíritu, a través de ese sacrificio de Cristo en la cruz por ti y por mí, nos sigue hablando. Gloria a Dios, porque cuando Dios habla hay misericordia. Bendito sea el nombre del Señor. No hay otra respuesta, no hay otro significado que yo te pueda decir que cuando Dios habla es porque hay misericordia, es porque Dios nos ama. Aleluya, así como cuando Dios nos da una palabra, aleluya, de honra, una palabra cuando hay muchas de las cosas bien, una palabra cuando dice hijo mío, como le dijo a Jesucristo, hijo mío, este es mi hijo en el cual yo tengo complacencia. Así también el Señor nos honra, así el Señor usa profetas para darnos palabras de honra porque hemos obedecido, porque hemos hecho las cosas conforme a la voluntad de Dios. Muchas veces palabra viene para fortalecernos cuando nos sentimos en prueba, cuando nos sentimos en batalla, pero Dios dice estoy contigo. No pienses que porque estás en batalla o en prueba yo me he apartado de ti. No, ahí estoy contigo. Pero también viene la palabra de reprensión, también viene la palabra que quiere que nosotros enderezcamos nuestros pasos. Y tenemos que aprender a oír y a escuchar a Dios, simplemente porque nos ama. Eso lo dice también el libro de, vamos a verlo en 1 Corintios, aleluya, la carta a los Corintios, donde el Señor nos habla a través del apóstol Pablo, donde el amor de Dios es tan grande que nos habla y nos sigue hablando de diferentes formas y diferentes maneras
Dice el capítulo 10, 1 Corintios capítulo 10. Vamos a leer del versículo 3, capítulo 10, versículo 3. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los demás ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Aquí el apóstol Pablo está exhortando a los corintios y le está diciendo de tal manera como Dios ama al hombre. Dios no hace acepción de personas. Dios nos ama a todos por igual. Aleluya. Porque Dios es amor. Pero aquí el apóstol está exhortando. ¿Por qué en algunos o en nosotros vemos en algunos ser bendecidos y otros no? ¿Por qué unos vemos crecer y otros no? Pero no es porque Dios haga acepción, no es porque Dios no se ha abierto a todos. No es porque Dios no nos ha bendecido a todos con bendiciones espirituales. Porque todos tenemos su mismo espíritu, todos. El espíritu de Dios es uno. Pero aquí el apóstol está enseñando cómo ellos en el desierto, comiendo el mismo maná y bebiendo de la misma roca que representa a Cristo, y ese maná que representa su palabra, cómo es que unos murieron en el desierto y cómo Josué y Caleb, que tenían un espíritu diferente, pudieron ver la tierra prometida. Si todos comieron del mismo alimento, todos comieron del mismo maná y todos bebieron de la misma roca. Pero el problema está en que no todos lo recibieron como debían de recibirlo. No todos creyeron como creyó Josué y Caleb. En la cual dice la palabra que por tener un espíritu diferente, aunque naturalmente estaban viendo los mismos, pero ellos confesaron lo diferente. ¿Por qué? Porque creyeron en lo que Dios ya había hablado. Esa es la palabra profética, lo que ya Dios anticipó, lo que ya Dios dijo. Tú y yo tenemos que sustentarnos en ella, que aunque lo que estemos viendo sea contrario, pero tenemos que creerla. Dice la palabra que el justo vive por fe. Y aunque Josué y Caleb estaban viendo lo mismo que los demás príncipes, pero ellos creyeron en lo que Dios había dicho. Y es lo que dice el apóstol Pablo a los corintios. Bebieron lo mismo, comieron lo mismo, pero murieron en el desierto. Y es lo que hoy el Señor nos dice a nosotros. Depende de ti y de mí creer en esta palabra profética. Depende de ti y de mí que creamos en la veracidad de su palabra. Que tú y yo nos sustentemos en su palabra. Es importante, como aquí nos enseña la palabra, que ellos, pudiendo recibir lo mismo que recibió Josué y Caleb, no lo recibieron, sino que murieron en el desierto. Amada iglesia, amigo, esta palabra es para ti, para mí. Sus promesas son para ti, para mí. Pero tenemos que creerla. Tenemos que creer en lo que ella es y representa, la palabra de Dios. Y es por eso que dice la palabra en primera de Timoteo. Aleluya. ¿Qué le dice el apóstol Pablo? Le dice a Timoteo, vamos a verlo en el capítulo 1, versículo 18. Hermoso. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ella la buena milicia. El apóstol Pablo está diciendo a Timoteo, recuerda lo que se ha dicho de ti. Recuerda lo que se ha profetizado. No se te olvide y milita. Creo de que el problema está cuando no militamos y no peleamos por esa palabra profética. Como pastores, nosotros escuchamos tanto decir, Dios me dijo, pero hasta ahí.
Yo quiero decirte que en el momento que tú recibes una palabra profética, el infierno se levanta a oponerse, se levanta a levantar oposición para que no se dé ese cumplimiento. En las Sagradas Escrituras podemos ver muchos ejemplos. Pasó con Jesucristo, pasó con Moisés y así con muchos. Cuando hay una palabra lanzada sobre tu vida, sobre tu casa, sobre tu familia, el infierno se levanta a oponerse. Pero tú y yo tenemos que militar como el apóstol está enseñando a su hijo. Tienes que militar en la palabra, no se te olvide, porque van a venir oposiciones, porque van a venir ataques, porque el enemigo se levantará como río para que tú no creas en lo que se te ha dicho. Pero milita como hombre y mujer de Dios. Recuerda que la palabra de Dios es fiable. Recuerda que para Dios es sí y sí. Recuerda de que Él es fiel a su palabra. Pero tristemente muchos simplemente se sientan a esperar. Simplemente muchos creen que la palabra por sí mismo se dará, cuando la palabra nos enseña que la fe tiene que ir por obras. Así dijo el apóstol: yo te enseñaré mi fe por lo que hago, mi fe por mis frutos. Y enséñame tu fe sin esos frutos. Tú no puedes decir que crees en esta palabra, pero no caminas en ella, no peleas en ella. Yo sé que le estoy hablando a alguien en este momento. ¿Qué palabras Dios dijo, declaró, profetizaron sobre tus hijos, sobre tu matrimonio, sobre tu esposo, sobre tu esposa, sobre tu finanza? El Señor que dijo sobre tu llamado, sobre tu ministerio. Pero sí, se levantó el enemigo, se ha levantado la oposición. Pero cree, aleluya, ni una arma forjada contra la iglesia prevalecerá, dice la palabra. Aleluya. Y si tú crees, vamos a pelear. Si tú crees, vamos a militar como el apóstol está enseñando. Pelea la buena batalla. Porque desde el apóstol dice la palabra, desde Juan hasta nuestros días, el reino de los cielos sufre violencia y solo los valientes lo arrebatan. Había una palabra en que Jesucristo venía a salvar el mundo, pero hubo oposición, el enemigo se levantó, aleluya. Pero dice la palabra que Jesús miraba hacia adelante, Jesús miraba al invisible, Jesús miraba la palabra en la cual dijo que se le iba a honrar, en la cual se le iba a coronar, y él sostenía en la palabra, pudo vencer las tentaciones, pudo vencer la prueba, pudo vencer la cruz a través de esa palabra profética, aleluya. Y hoy el Señor te está hablando. Esta palabra es la más segura. Esta palabra es confiable, amados hermanos, y tenemos que creer en ella, aunque los vientos sean contrarios, aunque lo natural con que el enemigo trabaja es con lo natural, lo físico. Pero tú y yo tenemos que estar sostenidos por la fe, porque es por fe que el justo vive. Y es por eso que la palabra nos exhorta, que tenemos que militar en la palabra, tenemos que caminar en la palabra, aleluya. Tenemos que estar sostenidos en esa palabra. Tenemos que aprender a recibir. Tú y yo tenemos que aprender a recibir para que podamos ver la manifestación de Dios. ¿Cómo tú vas a ver el poder y la manifestación de Dios si no hemos aprendido a recibir la palabra? Primeramente tenemos que aprender a honrar al profeta. Tenemos que honrar a quien nos está dando la palabra. Si tú no lo honras creyendo en lo que está hablando, no puedes recibir y tampoco puedes, aleluya, ver el poder de Dios. Dice la palabra que donde Jesucristo no fue recibido, solo hubo mesas y sillas. No pudo haber milagro, no pudo haber manifestación de Dios porque no había fe. No puede haber manifestación de Dios donde no hay fe. Si tú estás recibiendo, si tú estás viendo este canal en este momento, si tú estás escuchando esta palabra, cree en lo que el Señor está hablando a través del profeta y vas a ver cumplimiento de esta palabra. Vas a ver el fruto de esta palabra. Aleluya. Porque es palabra de Dios. Porque es bajo el poder del Espíritu Santo que se te está declarando esta palabra. Bendito sea el nombre del Señor. Pero tenemos que aprender a recibir. Donde Jesús no fue recibido, por eso que Jesús dijo, nadie es profeta en su propia tierra. Porque siendo el Hijo de Dios, en muchos lugares no se le recibió. Y por eso no pudieron ver la manifestación de Dios a través del Hijo de Dios.
Aleluya. Por eso que la palabra nos enseña. Yo quiero que veamos en Mateo. Aleluya. Vamos a ver qué dice en capítulo 10 de Mateo, el versículo 41. El que recibe a un profeta, por cuanto es profeta, recompensa de profeta. Aleluya. Recibirá. Y el que recibe a un justo, por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Aleluya. El valor que tú le das a la palabra es lo que la palabra hará en ti. La palabra que tú recibes, así como tú le des el valor, es lo que hará en ti. Tienes que creer primero. Tienes que aprender a recibir y aprender a retener lo recibido. Por eso dice que cuando Elías fue enviado a la viuda de Sarepta para ser alimentado en tiempo de sequía, esta mujer estaba preparando el alimento, en la cual dice que cuando ella dijo, es la última comida para mí, para mi hijo, después de esto nos morimos. Se había muerto toda esperanza. Pero cuando llegó el profeta le dijo, dame a mí primero. Y lanzó la palabra profética, porque no escaseará la harina ni el aceite. Y en el momento que esta mujer le dio al profeta, inmediatamente dice la palabra, aleluya, que se multiplicó la harina y el aceite en la cual ella tenía. Es lo que hace la palabra profética. Es lo que hace cuando tú recibes la palabra del profeta. Cuando tú crees en la palabra, aleluya, así tú recibes. Pero tenemos que aprender a recibir. Tenemos que aprender, aleluya, a atraer lo que valoras. Tenemos que aprender a recibirlo. Bendito sea el nombre del Señor. Eso lo he aprendido, eso lo he vivido y he visto el cumplimiento de esa palabra. He visto cómo he arrebatado las promesas, he arrebatado palabras de ciencia profética sobre mi vida, sobre mi casa, sobre mi familia. Cuando he aprendido a valorar la palabra del profeta. Cuando he aprendido a tomarla. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Yo te pregunto, ¿cuántas palabras el Señor te ha dado? ¿Estás militando en ella? ¿Estás peleando por ella? ¿Estás peleando por esa palabra? Bendito sea el nombre del Señor. Por eso, yo quiero que veamos en Efesios 4. Aleluya. Dice la palabra en Efesios 4, el versículo 7. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, que es sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenar todo. Y el mismo que constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. ¿Quién los constituyó? ¿Quién los constituyó? Por lo cual el que nos llamó nos derrama su gracia. Es su gracia, es su favor. Humanamente nada podemos hacer. Humanamente nada somos. Amada iglesia, tú tienes que recibir al apóstol, al profeta. Tú tienes que recibir la palabra de parte de aquel que Dios llamó, que Dios escogió. Tienes que aprender a recibir la palabra de Dios para que seas bendecido. Aleluya. Recuerda la palabra. No se te olvide, como el apóstol está diciendo a Timoteo, no se te olvide la profecía. Milita. Y el Espíritu Santo me dice, aleluya, que hay muchos que se le ha olvidado lo que Dios ha dicho. Hay muchos que el enemigo ha obstaculizado, truncado, para que se les olvide la palabra profética, que es la más segura que tú y yo podemos recibir. Es la palabra de Dios. Porque ni a un título académico, ni a un título que tú puedas recibir, aleluya, es más seguro que la palabra profética. Tristemente, a veces vemos muchos profesionales
ejerciendo otra profesión, ejerciendo otro trabajo menos de lo que ellos estudiaron. Aleluya, eso pasa. Lo más seguro es la palabra de Dios. Lo más seguro es lo que Dios te ha dicho y es lo que tú y yo tenemos que creer. Es lo que tú y yo tenemos que recibir. Aleluya. Porque la palabra profética es sobrenatural. La palabra profética va más allá de tu sentido, va más allá de lo físico, va más allá de lo natural. Va más allá porque muchas veces, a veces decimos palabra, a veces declaramos palabra de parte de Dios. Los profetas declaran palabra de profecía. Los profetas dicen palabras de ciencia. Pero la persona dice, yo voy a ser un pastor. Mi hijo va a ser un profeta. Porque vemos lo natural, pero esto no es natural, esto es sobrenatural. Recuerda que fue Dios que constituyó. Recuerda que es don de Dios, es gracia. Eso se llama gracia, un don no merecido. Por lo cual, aleluya, tenemos que aprender a recibir. Tenemos que aprender a escuchar y honrar a los profetas para que podamos recibir. Si tú no honras y valoras a tu profeta, a tus pastores, no puedes recibir nada de ellos. Porque tú atraes lo que crees. Porque tú atraes lo que recibes. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Quiero darte un testimonio muy hermoso que me sirvió a mí de mucha bendición. Me fue de mucha bendición y sé que también puede ser de bendición. Una vez un profeta, estando en una iglesia, les habló a un matrimonio. Estaban los dos juntos, parados. Y él le dice a la mujer, te veo escribiendo canciones. Te veo tocando la guitarra. Te veo dirigiendo. Y esta mujer con una risa como incrédula, duda, ¿verdad? Dice, no creo que esa palabra sea para mí. Es para mi esposo. Porque él es el líder de música. Y el esposo le dice, calla. No hables, no digas más nada. No sabes que la palabra profética es una palabra que va a acontecer, no es que ya está, sino que va a suceder. ¿Por qué dudas? Y dice que cuando ellos, contando su testimonio, salieron de la iglesia, la mujer se le destaparon sus oídos. Inmediatamente recibió un milagro. Sus oídos se destaparon. Y pude entender que en un instante, en el tiempo Kairos, en el Shekinah de Dios, las cosas suceden en un instante. Ella no recibía la palabra porque ella veía lo físico y lo natural. ¿Cómo voy a ser yo líder? ¿Cómo yo voy a dirigir un grupo de música si soy sorda? ¿Cómo yo voy a tocar guitarra si yo no oigo? Naturalmente no lo pudo recibir. Aleluya, pero ahí estaba su ayuda idónea, gloria a Dios. Y dice que en el momento que sus oídos se destaparon, recordó la palabra. Inmediatamente recordando esa palabra y militando en la palabra profética, empezó a tocar, a aprender a tocar guitarra y a escribir canciones. Y todo lo que el profeta le había declarado se cumplió. Esta es la palabra más segura, aleluya. La palabra que viene de parte de Dios, créela, porque la recibirás. Aleluya. Recuerdo cuando en un campamento mi pastor me declaró una palabra sobre mi esposo, en la cual él me dijo, este año tu esposo va a venir a mis pies. Y yo lo veía tan duro y difícil. Lo veía tan duro porque era el tiempo donde sentía que él menos quería las cosas con Dios. Estaba siendo bendecido secularmente, estaba de viajes, siendo bendecido y siendo recompensado por su empresa, en la cual sentía en mi corazón y naturalmente que no era el tiempo, decía yo. Y cuando este pastor me dio la palabra, aleluya, yo la recibí y dije, Señor, creo, Padre, que lo sobrenatural sobrepasa lo natural. Creo que en un instante todo cambia, porque para ti un día es como 1000 y 1000 como un día. Y yo quiero decirte, iglesia, que vinieron batallas duras, difíciles. Quiero decirte que el infierno se levantó.
Es cuando más apartado veía a mi esposo. Es cuando más apartado. Siempre fue un hombre temeroso de Dios. Siempre fue un hombre que con las cosas del Señor no se metía. Nunca se levantaba contra las cosas del Señor. Nunca se levantaba en mi ministerio. Pero apartado totalmente. Y veía que las cosas se iban peores y peores. Como el enemigo diciendo desiste. Como el enemigo diciéndome con esos dardos, esa palabra no se va a cumplir. Y recuerdo que eso fue para un mes de febrero. Vinieron marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto. Y vienen esos dardos donde te quiere decir, eso no se va a cumplir, es imposible. Y veía que cada día más se veía más imposible. Pero la gloria y la honra de que Dios me dio la fortaleza. Porque recuerdo que el pastor me dijo, unjo tus manos para la batalla y tus dedos para la guerra. Entendí que tenía que militar. Entendí que tenía que pelear por esa promesa. Que el enemigo se iba a levantar para que yo no la viera cumplida. Así que a pesar de que veía las cosas imposibles, a pesar que naturalmente se veía imposible, peleé la batalla, seguí orando, seguí clamando, seguí intercediendo por él, aleluya. Seguí mirando a lo invisible, no a lo visible. Y en diciembre, antes de terminar el año, pude ver con mis ojos naturales lo que peleé en el mundo espiritual. Pude ver en el altar a mi esposo arrodillado, llorando como un niño, pidiéndole perdón a Dios. Y le doy toda la gloria y toda la honra al Señor, que a partir de ese momento su vida fue de Cristo y nunca más se apartó del Señor. Eso solo lo hace el Señor. Si tú crees, vas a ver su gloria. Si tú crees, vas a ver su gloria. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso, cuando decimos que estamos militando, estamos en un campo de batalla. No se te olvide. Estamos en un campo de batalla. Y en el campo de batalla no hay servicio involuntarios. Tenemos que ir al frente. Tenemos que pelear lo que el Señor nos ha dado. Y Él ha prometido estar con nosotros. Él ha prometido fortalecernos. Él ha prometido ayudarnos. Él ha prometido que no nos va a dejar solos. Porque es la palabra más segura que tenemos de que con Él todo es posible. Aleluya. Que Cristo es nuestra fortaleza. Y es por eso que es necesario alistarse, enrollarse, pelear con valentía. Hay que asumir los gastos. Hay que calcular. Van a haber gastos, van a haber pérdidas, van a haber traiciones. Nosotros lo entendemos como pastores que Dios nos ha llamado a este campo de batalla, que estamos militando, que estamos pastoreando una iglesia. Tenemos que calcular que en el campo de batalla todo esto va a pasar. Van a haber pérdidas, van a haber traiciones. Aleluya, van a haber gastos, van a haber horas extras. Van a haber situaciones difíciles. Pero esto es parte de la vida, esto es parte del campo de batalla en la cual estamos militando. Pero sabemos, según la palabra nos enseña, todo sacrificio trae muerte, todo sacrificio trae dolor. Si queremos ver una corona incorruptible, si queremos ver, aleluya, recompensa, si queremos ver lo prometido, hay que pagar un precio, hay que pagar un costo. Aleluya. Pero lo que sí te puedo decir, que aunque pueda ser duro y aunque pueda ser difícil, esta palabra es fiable, es confiable. Tú puedes creer en ella y vas a ver su gloria. Tú puedes creer en ella y vas a ver a Dios operando. Tú puedes creer de lo que Dios dijo, tú y tu casa van a ser salvos. Tú y tu casa van a ser salvos. Tú puedes creer en esa palabra y vas a ver el cumplimiento de ella si obras en fe. Aleluya. Este es un campo de batalla en la cual tenemos que estar armados, vestidos con toda armadura espiritualmente. Esto no es con fuerzas, esto no es con espada, esto no es con ejército, esto es con su Santo Espíritu. Pastor, ¿es difícil? Sí, es difícil. Pastora, sí, pero no imposible. Aleluya. Y cuando tú y yo nos armamos con toda armadura, cuando nos armamos con todas las
armas de la milicia que el Señor nos ha entregado, porque el Señor no nos ha dejado este campo de batalla solos, desarmados. No, no, no. Nos dio su Santo Espíritu, nos dio su palabra, aleluya. Nos dio los dones, nos dio las armas espirituales para pelear esta batalla. Por eso en esta hora te digo, levántate en el nombre de Jesús. Levántate a pelear por esa palabra profética. Levántate a pelear por lo que el Señor te prometió a ti, a tu casa, a tu ministerio. Bendito sea el nombre del Señor. Es necesario la instrucción, el entrenamiento. Es necesario, aleluya, afilar la espada. Es necesario. Por eso es que tú y yo no podemos dejarnos vencer. Toda prueba, toda batalla, todo proceso nos enseña algo. El Señor nos está enseñando, el Señor nos está capacitando. Él no llama gente capacitada, Él llama gente para capacitar, aleluya. Él nos prepara como preparó a David. Él nos prepara para la milicia, Él nos prepara para este campo de batalla. Pero tenemos que entrenarnos, tenemos que pelear como buenos soldados, aleluya, en este campo de batalla. Para no salir heridos, para no salir golpeados más allá. Aleluya, porque no es la voluntad del Señor. Pero tristemente hay mucha ignorancia en las Escrituras. Hay mucha ignorancia en la palabra. Por eso que la palabra nos dice que por falta de conocimiento el pueblo de Dios es destruido. Tú como militante, tú como soldado que tienes palabras sobre tu vida y sobre los tuyos, que hay palabra declarada, que el infierno se levanta contra ella. Tú no puedes pelear esta batalla sin estar armado, sin capacitarte, sin entrenarte. Aleluya. Tenemos que prepararnos, amada iglesia. Tenemos que prepararnos. Tú y yo tenemos que pelear esta batalla con todo lo que el Señor nos ha dado. No seamos perezosos espirituales. No seamos enanos espirituales. Tenemos que crecer. Yo quiero decirte que el apóstol Pablo le dice a los corintios, una de las iglesias más grandes que había en ese tiempo. Le dice a los corintios, ya yo tendría que ustedes estar enseñándoles ustedes, ya ustedes, muchos de ustedes, teniendo que ser maestros. Ya yo he tenido que estar dándole vianda. Vianda representa comida sólida. Les tengo que seguir dando leche. Les tengo que seguir hablando de la crucifixión de Cristo. Cuando ya yo tenía que estar hablando de ustedes unas revelaciones mayores. Tristemente, amada iglesia, por no prepararnos, por no ejercitar lo que el Señor nos ha dado, por no tener conocimiento de la palabra, Dios no nos puede llevar a otro nivel de revelación, a otro nivel que Él quisiera bendecirnos, porque simplemente nos hemos quedado tomando leche. No podemos recibir algo mayor porque no lo entendemos, no lo comprendemos. No hay la madurez espiritual en la palabra. Todavía estamos en ese estado de inmadurez. Y es triste. Quizás muchos dirán que era bueno lo que el apóstol Pablo estaba diciendo. No. Tristemente, como pastores, nos damos cuenta la madurez que hay en ciertos miembros de la iglesia, donde simplemente quieren escuchar arrepentidos, pídele perdón al Señor, mire lo que Cristo hizo en la cruz, mire tú, y de ahí no salen. Porque si le hablas de otras cosas mayores, si le hablas de revelaciones mayores, no van a entender. Tristemente, simplemente se conocen y saben lo primordial, lo esencial. Pero ¿cómo vas a manifestar el poder de Dios? ¿Cómo puedes hablar de cosas sobrenaturales? ¿Cómo puedes hablar de unas cosas mayores, de lo que el Señor quiere hacer en tu vida y en la mía, si no hemos decidido militar, crecer, prepararnos en este campo de batalla? ¿Cómo? Y el pueblo de Corintio era tan carnal. Conocemos lo que sucedía. Conocemos la idolatría que se movía en ese tiempo. Y el pueblo de Dios no crecía. Y el apóstol Pablo se entristecía de que el pueblo de Dios se encontrara en esa condición. Como pastores nos entristecemos cuando la iglesia, pudiendo estar a otro nivel, no crece.
porque simplemente no hemos entendido que estamos en un campo de batalla. No lo hemos entendido. No hemos entendido que hay bendiciones sobrenaturales que Dios tiene. Y esa es mi fe, de que el Señor tiene preparada para mí cosas mayores y grandes, en la cual entre más yo le busque, más recibiré. Aleluya, porque ese es su deseo. Es necesario aprender a obedecer órdenes. Debemos de dejar, aleluya, las disensiones. Debemos dejar la pelea, el pleito, la división, en la cual no nos hace crecer, en la cual estamos discutiendo, cuando simplemente tenemos que obedecer a lo que la palabra nos enseña y lo que la instrucción nos dice que tenemos que hacer. Imagínense los soldados en un campo de batalla, donde el líder dice una cosa, pero los demás dicen otras. Donde están discutiendo si van a obedecer y si van a cumplir a las órdenes de su comandante o no. Donde le dice, a mí me parece que para la izquierda no, sino para la derecha. No. En el campo de batalla tenemos que aprender a ser obediente a la palabra que el Señor pone a través del profeta. Que el Señor pone y nos dirige, aleluya. Aún muchas veces decimos, bueno, yo obedezco a Dios, no al hombre. Yo quiero decirte, si tú y yo no hemos aprendido a obedecer al hombre de Dios, al profeta, al que tú ves, no has aprendido a obedecerle, menos aprenderás a obedecer al que no has visto. Menos obedecerás a la voz del Espíritu Santo. Menos tendrás el discernimiento para saber cuándo es Dios hablándote, si no lo has aprendido a diferenciar o discernir en el hombre de Dios. Aprendamos a confiar en la palabra de Dios, que es la más segura. Aleluya. Que es la más segura. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso quiero decirte, amada iglesia, el servicio debe ser activo. Cuando hay una palabra profética y tú y yo la creemos, siempre hay un servicio activo. Siempre nos mantenemos levantados, sostenidos en la gracia de Cristo, pero caminando en la palabra profética, caminando en la palabra dicha, caminando en lo que no he visto, pero creo que voy a ver. Siempre se mantiene un servicio activo. El soldado que cree en lo que el Señor ha dicho sobre su vida se va a cumplir. Bendito sea el nombre del Señor. No hay palabra más segura que la palabra profética. Y por eso en esta hora el Señor, aleluya, ha traído esta palabra en la cual creo firmemente que el Señor nos está hablando. Que el Señor te dice, tú que has abortado la visión, tú que dejaste de confiar en la palabra por la oposición que se levantó. Tú que permitiste que el enemigo con sus dardos, esa palabra que el Señor había desatado sobre tu vida, quedara inoperante, quedara sin efecto porque comenzaste a dudar y a no creer en ella. Recordemos que sin fe es imposible agradar a Dios. Yo quiero orar contigo y quiero orar por ti, porque yo declaro por lo que creo en mi corazón que tú te levantas en el nombre de Jesús. Amado Señor, ahí, Padre, donde están recibiendo esta palabra, porque usted es el que ha puesto el querer como el hacer. Precioso Dios, yo envío esta palabra en esta hora. Levanta la vasalla, levanta esas manos caídas. Prepara esas manos para la guerra y esos dedos para la batalla. Reciban esta palabra en esta hora. Reciben una unción fresca de tu espíritu para pelear esa buena batalla. Para pelear la buena batalla de la fe. Que se levanten esta hora a pelear por esa palabra profética hasta ver lo prometido. Hasta ver esta palabra cumplida en tu vida. Aleluya. Yo lo declaro en el nombre de Jesús. Toda oposición, todo obstáculo, todo dardo que había venido contra ti para que esta palabra, aleluya, no tuviera efecto en tu vida, ahora se corta. Ahora se quiebra por el poder de Dios. Se quiebra por el poder de Dios. Abasaya, lama shika ni amasaya.
Todo armamento que se había levantado contra ti se desactiva ahora en el nombre de Jesús. Y declaro la unción del Espíritu Santo sobre tu vida en esta hora que te levanta. Te levanta en esta hora. Recibe esta palabra en esta hora. Hasta no ver lo prometido, tú no dejarás de pelear. Oh, sí, Señor. Oh, yo lo declaro, lo declaro, lo declaro. Me pones como profeta en esta hora para declarar. Hasta que no veas lo prometido, no dejas de pelear esta batalla. Recibe nueva fuerza en el nombre de Jesús. Cobra ánimo, te dice el Señor. Levántate, porque la palabra profética es la más segura que tú puedes recibir. Dios te bendiga. Dios te bendiga. La paz del Señor sea contigo, con tu amada familia. En el nombre precioso de Jesucristo bendigo tu vida. Bendiciones.